Continuamos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues continuamos, Jorge, con la reforma laboral, sus implicaciones, esta propuesta de reducir la jornada de 48 a 40 horas y cómo se está manifestando el empresariado mexicano. Así es, Jorge Luis, no sin antes de abonar toda la parte de la reforma laboral, comentar lo que tú ya venías ahorita analizando con Joaquín principalmente, con Ricardo, toda la parte de descomposición, y me refiero a la institucional. Creo que no hay que dejar pasar, y ahorita lo relaciono con la parte de la reforma laboral, Jorge, los hechos que se hicieron esta semana, las discusiones en la Cámara de Diputados, por ejemplo, con prácticamente las exequias, la desaparición ya total del Coneval. Que siempre en este espacio, Jorge, lo defendí y seguiré con la misma opinión de que las políticas públicas, cuando no se miden, Jorge, no se pueden corregir, y por lo tanto no se sabe el impacto y no se sabe si son políticas públicas o si son temas totalmente clientelares. Pasan al INEGI, Jorge, donde el INEGI puede ser un problema para ellos, porque el INEGI no emite una opinión. El INEGI solamente observa y plasma los datos de la economía. Todos los demás que nos dedicamos a la investigación, a la docencia, al periodismo, hace el análisis, lo interpreta, y así es como la sociedad civil tiene indicadores. ¿Qué es lo que va a pasar con Coneval, Jorge, cuando incorpora a una sección a INEGI? Cuando el Coneval ha sido criticado por sus metodologías mismas que van a ser utilizadas en el INEGI. Por lo tanto, no estaríamos tan lejos de pensar, piensa mal y acertarás, de que podría venir una hecatombe para el INEGI, Jorge, cuando es una de las instituciones de mayor prestigio hasta a nivel mundial, por la producción que se tiene, que es totalmente técnica. Institucional, Jorge, que tiene que ver con el trabajo, todo. ¿Por qué? Porque seguimos sin los contrapesos que siempre mencionamos, seguimos con este desmantelamiento gradual, sigiloso de las instituciones, que muchas veces pasa desapercibido y tiene demasiadas implicaciones. Se une con lo que siempre mencionamos, con la parte de Estados Unidos, se sigue presionando, sigue poniendo el dedo en la llaga. Hoy, Jorge, diciendo que hay narcolavado de dinero por 3 empresas, particularmente Vector, que es nada más ni nada menos que de Alfonso Romo, el principal asesor económico en todo el sexenio pasado, y también con Cbank y con Intercam. Ya salió Hacienda a la defensa. Es un duro golpe, hay que ver cómo el gobierno se lo quiere quitar o se lo pretende quitar con estas maromas que hace, pero seguimos con temas institucionales, con temas de comercio exterior. Y en la Cámara de Diputados, Jorge, se discute, o si quizás se quiera discutir una reforma laboral, específicamente con la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, donde en todos estos, en toda esta incertidumbre institucional, Jorge, ya no se le ve pies y forma. Empieza a zapatear prácticamente las reformas. Ya dijeron que se va a hacer de manera gradual y progresiva hasta el 2030. El empresariado sabe que creo que hay que apoyarlo, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Coparmex, que quizá no son las mejores condiciones para tener una reforma laboral, pero hay que hacerlas. Pero también ellos mismos diciendo, bueno, si no puedo incrementar ventas, si no puedo mayor productividad, ¿cómo es que voy a tener una reforma laboral con estas reducciones que probablemente tiene costos y no está bien planeado? Por lo tanto, Jorge, estamos discutiendo temas bien importantes para la economía que están pasando desapercibidos. ¿Y por qué es importante? Porque usted que nos está escuchando, la principal motivación, incentivo para vincularse con el tema político, con el tema público, es el bolsillo y sus leyes o sus reglamentos que tiene. En este caso, Jorge, de no hacerlo, permea siempre la improductividad y permea siempre la parte informal del trabajo. ¿Y a qué me refiero? No nos alcanzan los salarios de la economía formal. Hay muchísima informalidad que afecta a la economía, la afecta fiscalmente,
fuerte, pero afecta a la bolsa de cada uno de nosotros. Yo tengo que buscar 3, 4, 5 trabajos en la economía informal, no pagando impuestos o pagando una parte de los impuestos, pero yo no estoy viendo ni siquiera para mi fondo de retiro, que también viene un tema de reformas a las Afores, Jorge, que hay que analizar detalladamente. Por lo tanto, están en esta serie de albazos legislativos donde están metiendo todo nuevamente a la canasta a este periodo extraordinario de la Cámara, donde nos vamos a ir enterando que pasan a las 12 de la noche reformas que pueden cambiar la estabilidad del país. ¿Cuáles son los números, Jorge, reales? ¿Cuáles son los hechos hoy? El último reporte, por ejemplo, a mayo de este año 2025, tenemos un crecimiento en Veracruz, me estoy refiriendo a Veracruz, del 1.3% nada más. No hay inversión pública, por lo tanto, tampoco los inversionistas privados se avientan a empezar a construir nuevas obras ante tanta incertidumbre. Nada más checa, Jorge, el dato del empleo generado en el último trimestre reportado a mayo. Menos 7,386 plazas. Menos. Es decir, esas plazas, Jorge, en lugar de generarse más, que la meta es empezar a crear 28,000 empleos, o fue crear 28,000 empleos a mayo, se redujo la parte de la economía formal en 7,386. Con esto trato de amarrar la incertidumbre que hay, las reformas que están haciendo, y entonces la pregunta es cómo vamos a estar pudiendo analizar un tema de reducción de 48 a 40 horas, cómo es que el empresariado se le critica porque salta cuando es una reforma buena en términos de clima laboral, en términos de tiempos, en términos de mejorar las condiciones de vida, pero donde tenemos una reducción del empleo formal, Jorge, y por lo tanto son 7,386 familias, personas que se pasaron quizá a la economía informal para generar más empleos porque no está alcanzando. Estas son las realidades económicas del Estado. Tenemos de informalidad, Jorge, del último indicador, igual al primer trimestre del 2025 comparado con el primer trimestre del 2024, entre el 66 y el 70% de informalidad. Tenemos un Estado que vive en la informalidad. Tenemos un Estado que trabaja en cualquier otro sector que no es formal, y por lo tanto, además de esto perjudicar, sí, a las finanzas de los municipios, a las finanzas del Estado, es un tema de detrimento de movilidad social de la clase trabajadora, porque está obligada a trabajar no 48, Jorge, 60 horas a la semana, o las que sean suficientes para poder alcanzar la canasta básica. La pobreza laboral en el Estado, Jorge, 45-46%. ¿Y a qué se refiere? Que el 45-46% de los que tienen un ingreso no les alcanza para la canasta básica. Así de sencillo. Por lo tanto, estamos hablando de salarios en jornadas de más de 40 horas, obviamente, de 5, 6, 7 mil pesos, que no alcanza para mantener una familia de 4 personas. Por lo tanto, Jorge, este es el cóctel institucional. Aunado a esto, ya no vamos a tener cómo medir la pobreza. Coneval lo hacía. Ya no vamos a tener indicadores de medición, lo va a hacer el INEGI, que otra vez repito, es una institución altamente respetable y técnica, y con un trabajo y con una trayectoria totalmente eficiente, y ya no se va a poder medir. ¿Cuántos pobres va a haber? Los que gustes y mandes decirme que va a haber. El sexenio pasado una controversia por los 9 millones de pobres, o 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza, pero era un tema metodológico, donde realmente el Coneval salió y dijo, no, señores, así no es, y la pobreza se mide de otra manera, y esta es mi metodología. Por lo tanto, estamos hablando de reformas, sí, estructurales que requiere el país, pero ante un escenario que pareciera que se oculta, Jorge, auditorio, pareciera que se borra, y pareciera que no se quiere ver la realidad, y la realidad es la de cada uno de nosotros, que no alcanza en el día a día con lo que estamos produciendo, Jorge. Pues muy, muy completo tu análisis, Jorge, sobre la reforma laboral, y me llama muchísimo la atención la economía informal, la que manejas en el Estado, el 70%. ¿Cuál es la que se está manejando a nivel nacional? Andamos más o menos parecido, ¿no?
Nacional está en el 55%, Jorge, estamos arriba de la media nacional y por lo tanto indica que sí, se necesita crear empleos con valor, se necesita generar mucha productividad y es una combinación acá público-privado y obviamente está ligado a la parte de la inversión. En la medida que no haya inversión, en la medida que no se activan todas las demás economías, pues la economía formal no estará aumentando y no se generarán nuevos empleos reportados ante el Seguro Social. Por lo tanto, es un tema ya de aplicarnos, Jorge, es un tema ya de invertir, pero todo lo enmarco en un tema de incertidumbre que seguimos viviendo. Seguimos todavía con la maldita incertidumbre y creo que así seguiremos un buen rato por cómo se vienen dando las cosas, pero vamos a continuar con los análisis, Jorge, en lo sucesivo. Mientras tanto, muchísimas gracias y vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.